Considera esto. Cuando una persona no tiene más que lo divino, ingresa a una dimensión donde los lazos terrenales pierden su fuerza y la eternidad se vuelve tangible. Esto no es mera soledad, sino suelo sagrado, el crisol donde el espíritu descubre su verdadera dependencia, no de la aprobación ajena, ni de la solidez material, ni de placeres fugaces, sino de la presencia de lo trascendente. Algunos de los individuos más notables que han habitado este planeta fueron aquellos que pasaron tiempo en la quietud del aislamiento. Un patriarca se apartó de todo lo conocido para seguir una voz invisible. Un joven fue traicionado, vendido, encarcelado y olvidado antes de que su visión se concretara. Un profeta se enfrentó solo a reyes y sacerdotes de deidades falsas. Todos atravesaron la prueba de la soledad, pero ninguno caminó sin compañía. Y tú tampoco lo harás. No estás desamparado, estás siendo purificado. No estás olvidado, estás siendo preparado. Lo Supremo está realizando una obra en ti que aún no se revela. Por eso, no debes desfallecer. No maldigas el silencio. No escapes de la quietud. Permanece en ella. Algo trascendente está sucediendo. Cuando el mundo te da la espalda, cuando las amistades se disipan, cuando los seres queridos no comprenden y cuando te encuentras al límite de tus fuerzas y exclamas, Creador, no puedo dar un paso más. Es entonces cuando lo celestial responde con poder. Es entonces cuando surge una fortaleza que no es propia. Es entonces cuando la serenidad llega en medio de la tormenta, no porque las olas se calmen, sino porque finalmente percibiste a quien camina sobre las aguas. La convicción se forja no en la comodidad, sino en la adversidad. Cuando todo proclama tu soledad, pero eliges creer que estás sostenido. Cuando todo declara tu final, pero escuchas una voz suave que susurra, aún no he terminado contigo. Eso es convicción, fe probada en el crisol, y eso es inquebrantable. Lo divino siempre ha intervenido cuando toda otra salida se ha agotado. No necesita condiciones favorables, no requiere multitudes, no espera el momento perfecto según criterios humanos. Irrumpe en la celda, en la guarida, en el horno ardiente, no después de la crisis, sino en su epicentro. Y lo hace una y otra vez por aquellos que invocan su nombre. Quizás hoy te sientas ignorado. Tal vez nadie percibe tu dolor. Quizás ven tu fortaleza, pero no tu lucha. Ven la sonrisa, pero no las noches en vela. Y tal vez, solo tal vez, has comenzado a creer la falsedad de que debes cargar con todo esto en soledad. Pero he venido a decirte que no es así. Nunca estuviste destinado a hacerlo. Hay quien se adhiere más que un hermano, quien jamás te abandonará, ni te desamparará, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, cuyos ojos velan por la criatura más pequeña y cuyos brazos te sostienen ahora mismo. Él observa las batallas secretas, él contempla los lugares quebrados, él percibe las lágrimas invisibles y dice, eres mío, no estás olvidado, no estás solo. Hay una plegaria que brota solo cuando una persona agota sus opciones. No es refinada, no es estética, es cruda, es auténtica, es desesperada. Es el clamor que asciende del polvo y las cenizas y dice, soberano, si no te manifiestas, no lo lograré. Y esa plegaria conmueve lo celestial. Cuando alcanzas tu límite, llegas al umbral de la gracia. Y la gracia no es un concepto frágil, sino una fuerza. Te levanta cuando tus rodillas flaquean. Te sostiene cuando tu vigor se agota. Te envuelve en clemencia cuando vuelves a fallar. La gracia es la mano divina que te rescata del abismo, no por mérito propio, sino por amor incondicional. Desconozco el valle que atraviesas,
Desconozco la sensación del silencio en tu existencia, pero sí sé esto. Si tienes lo divino, tienes todo lo esencial. Cuando el mundo se desvanece, cuando las personas se alejan, cuando las puertas se cierran, lo trascendente permanece. Y no solo permanece, sino que restaura. Lo supremo no solo comparte tu quebranto, sino que te reconstruye. No solo te consuela en tu aflicción, sino que te otorga belleza a cambio de cenizas. Te infunde fortaleza en tu debilidad. Transforma el duelo en danza, el llanto en júbilo. Hay un futuro para ti. Hay esperanza más allá del sufrimiento. Hay vida después de la pérdida. Pero no la encontrarás persiguiendo la aprobación humana ni los placeres mundanos. La hallarás de rodillas, a solas con quien te formó en el vientre materno y conoce cada detalle de tu ser. No desprecies esta etapa. No apresures el proceso. Apóyate en él. Permite que te purifique. Permite que te simplifique. Permite que te acerque al único que puede colmar las profundidades de tu corazón. Este mundo está repleto de ruido, opiniones, distracciones, ilusiones. Pero cuando estás a solas con lo divino, ese ruido se desvanece y lo que persiste es la verdad. Lo que persiste es el amor. Lo que persiste es el poder. Ese poder te colmará. Ese amor te transformará. Esa verdad te liberará. Llegará un día en que recordarás esta etapa, no con amargura, sino con gratitud. Dirás, fue en ese lugar solitario donde aprendí a escuchar. Fue en ese valle oscuro donde encontré la luz. Fue cuando no tuve a nadie más que comprendí que lo supremo era todo lo que siempre necesité. Y cuando te levantes de este lugar, portarás algo inquebrantable. Tendrás un testimonio forjado en la adversidad. Hablarás con autoridad, no por haberlo leído, sino por haberlo vivido. Llevarás paz a los entornos caóticos. Brindarás esperanza a los corazones rotos. Y cuando pregunten, ¿cómo sobreviviste? Swing responderás, no tuve más que lo divino, y eso fue suficiente. No estás descalificado, no estás demasiado lejos, no estás más allá de la reparación. De hecho, estás exactamente donde debes estar para que un portento se revele. Cuando una persona no tiene más que lo divino, está lista para ser utilizada por lo divino. Ya no se apoya en sistemas de sostén superficiales. Ya no está embriagada por los aplausos. Ya no persigue lo que jamás podrá satisfacer. Se yergue sobre la roca, y esa clase de persona es inconmovible. Este no es el final de tu relato. Este es el capítulo que lo transforma todo. Permanece fiel, permanece humilde, permanece disponible. Lo supremo no ha terminado. Está escribiendo algo hermoso, aunque ahora solo percibas trazos inconexos. Confía en el autor. Él completa su obra. Cuando una persona se encuentra en las profundidades de la soledad, es fácil sentir que el mundo la ha abandonado. El silencio de una estancia vacía, la ausencia de voces y la falta de compañía humana pueden ser abrumadoras. En esos momentos, la soledad puede parecer una maldición, un doloroso recordatorio de lo perdido o de las relaciones que se han desvanecido. Pero, ¿y si esta misma soledad no es una maldición en absoluto? ¿Y si es el espacio sagrado donde lo divino obra con mayor poder en la vida de una persona? La verdad es que la soledad es a menudo el crisol donde ocurre la transformación, donde una persona puede escuchar la voz de lo trascendente con mayor claridad y donde su espíritu puede ser moldeado para algo superior. Es en la quietud, en los momentos de recogimiento, que una persona puede despojarse de las distracciones del mundo. El bullicio y la agitación de la vida a menudo ahogan la voz tenue y serena de lo divino. En el fragor de la existencia diaria, somos bombardeados con opiniones, expectativas
y exigencias incesantes. Pero cuando una persona está sola, sin la presión de complacer a otros o de responder al flujo constante de ruido, se vuelve más sencillo escuchar, reflexionar y aquietarse en la presencia de lo supremo. En la soledad, una persona es invitada a una relación más profunda con su Creador. No hay nadie más a quien impresionar, nadie más a quien rendir cuentas, solo la conexión pura entre el Espíritu y el Todopoderoso. Este es el espacio donde lo divino puede iniciar su obra de transformación personal. Las distracciones que antes nublaban la mente se disipan y la persona comienza a ver con nitidez. La soledad permite confrontar las partes más recónditas del corazón, aquellas que a menudo permanecen ocultas al mundo e incluso a uno mismo. Es en el silencio donde podemos reconocer nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras dudas e inseguridades. Pero esto no es motivo de desesperación, sino una oportunidad para el crecimiento, porque es en estos momentos que lo divino puede encontrarnos donde estamos, no a pesar de nuestras flaquezas, sino a causa de ellas. Lo Supremo no llama a los perfectos, sino a los quebrantados, a los exhaustos, a quienes no tienen otro recurso, y en la quietud comienza a modelarnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Además, la soledad no es solo un lugar de introspección, sino también un espacio de revelación. Es en la quietud donde podemos escuchar la voz de lo trascendente con una claridad sin precedentes. Sus palabras pueden atravesar el ruido de nuestras vidas y penetrar nuestros corazones con verdad, sabiduría y guía. Cuando las distracciones se desvanecen, la voz de lo divino se convierte en lo más audible en nuestra existencia. Es en la soledad donde podemos verdaderamente entregarle nuestros planes, nuestras ambiciones y nuestros anhelos. Dejamos de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas y, en cambio, nos abrimos a su dirección. En ese instante de rendición, comienza la transformación. En la soledad no estamos abandonados, sino que estamos siendo preparados. Lo Supremo utiliza este tiempo para refinarnos, para instruirnos y para fortalecernos para la jornada que tenemos por delante. Aunque pueda resultar incómodo, incluso doloroso, es en estos momentos de aislamiento que nos convertimos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Lo divino obra a través de nuestra soledad para acercarnos a sí mismo y para ayudarnos a ser más semejantes a Él. La soledad no es un vacío, sino un lugar donde la plenitud de la presencia divina puede colmarnos, renovarnos y transformarnos desde nuestro interior hacia afuera. A lo largo de la historia, muchos de los individuos más notables no fueron elevados a la grandeza por la fama, la fortuna o los aplausos, sino por períodos de soledad y desafío. Es en la naturaleza indómita, lejos del foco de atención, donde lo Supremo a menudo realiza su obra más profunda en la vida de una persona. Cuando un líder huyó a la región salvaje, cuando un pastor cuidaba su rebaño en soledad, cuando el maestro se retiró al desierto, no estaban siendo desamparados, sino que estaban siendo preparados. La naturaleza indómita no es el final del relato, sino a menudo el mismo lugar donde lo Supremo comienza a modelarnos para la tarea que tenemos por delante. La región salvaje, por su esencia, es un lugar de aislamiento y dificultad. Es un sitio donde las comodidades del mundo son despojadas, dejando a la persona solo con lo que verdaderamente importa. En la naturaleza indómita no hay distracciones, ni aclamaciones, ni validación externa. Solo existe la persona y su creador, y es en este ambiente tranquilo y desafiante donde lo Supremo obra de maneras que no siempre podemos comprender en el momento. Se produce una transformación profunda en la naturaleza indómita.
Una que prepara a la persona no solo para el éxito, sino para una vida con propósito. Consideremos a un libertador. Antes de poder guiar a una nación, pasó 40 años en la región salvaje, un exiliado, un fugitivo escapando de sus errores pasados. Pero en la naturaleza indómita, aprendió humildad, paciencia y dependencia de lo divino. Experimentó la voz de lo trascendente en una zarza ardiente. Y fue en ese instante cuando comprendió que su vida formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Si hubiera permanecido en su entorno familiar, rodeado de poder e influencia, quizás nunca habría aprendido las lecciones que la naturaleza indómita le enseñó. La región salvaje no fue un castigo para él, fue el lugar donde lo divino lo preparó para un designio elevado que cambiaría el curso de la historia. Un rey también fue ungido para gobernar, pero no se sentó inmediatamente en un trono. En cambio, pasó años huyendo de su predecesor, escondiéndose en cuevas y viviendo en la clandestinidad. Fue en estos años de aislamiento que creció en fortaleza, carácter y confianza en lo supremo. Aprendió a liderar a su pueblo, no mediante la fuerza militar, sino a través de la humildad y la fe en lo alto. Escribió muchas de sus reflexiones durante este tiempo, expresiones de emoción pura, convicción e intimidad con lo divino. Si hubiera ascendido al trono sin estos años formativos, quizás no habría estado preparado para gobernar con la sabiduría y la gracia que marcaron su reinado. La región salvaje no es solo un lugar físico. A menudo es una condición espiritual que muchos experimentamos en nuestras vidas. Hay momentos en que nos encontramos en períodos de dificultad, pérdida o transición. Durante estas etapas, puede parecer que estamos lejos de la presencia divina, lejos de su propósito para nuestras vidas. Pero la verdad es que estas temporadas de aislamiento son a menudo los mismos lugares donde lo supremo nos está preparando para algo mayor. No son callejones sin salida, sino plataformas de lanzamiento para lo que está por venir. Así como lo divino llamó a sus siervos de la naturaleza indómita en el momento señalado, también nos sacará de nuestros períodos de aislamiento cuando sea el momento oportuno. Pero la preparación que ocurre en la naturaleza indómita no debe subestimarse. Es allí donde aprendemos a depender únicamente de lo divino, donde somos probados y purificados, y donde descubrimos una fortaleza que nunca supimos que poseíamos. La temporada de aislamiento puede ser ardua, pero es en estos momentos de prueba y soledad que nos convertimos en las personas que lo supremo necesita que seamos para cumplir sus designios. Es en la naturaleza indómita donde aprendemos a confiar. Aprendemos que lo divino es fiel, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Aprendemos que su provisión es suficiente, incluso cuando nuestros recursos parecen limitados. Aprendemos a escuchar su voz claramente en la quietud del aislamiento, lejos del ruido del mundo. Y es aquí donde descubrimos una intimidad más profunda con lo supremo, una relación construida sobre la confianza y la dependencia, en lugar de los aplausos de la multitud o la aprobación de los demás. La naturaleza indómita no es un lugar del que huir, sino un lugar para abrazar. Es donde lo divino nos moldea, nos purifica y nos prepara para lo que está por venir. Así que cuando te encuentres en una temporada de soledad, lucha o confusión, recuerda esto: no estás olvidado, estás siendo preparado. La naturaleza indómita puede ser incómoda, pero no es el final. Es el lugar donde lo supremo te está preparando para algo mucho mayor de lo que puedas imaginar. En las profundidades de la desesperación, cuando el peso del mundo parece demasiado grande para soportar y la fuerza para seguir adelante parece desvanecerse, es en estos momentos de debilidad donde la fuerza de lo divino se revela con mayor profundidad.
Para muchos, la debilidad es algo que debe evitarse u ocultarse, un signo de fracaso o insuficiencia. Pero a los ojos de lo Supremo, no es una debilidad de la que avergonzarse. Es el lugar mismo donde su fuerza puede manifestarse más plenamente. Es en los momentos en que una persona siente que no puede más, cuando se ve despojada de su propia capacidad y poder, que encuentra una fuerza más allá de sí misma. En estas temporadas, nos enfrentamos cara a cara con nuestras limitaciones, con la dura realidad de que hay situaciones en la vida que no podemos controlar, personas que no podemos cambiar y resultados que no podemos determinar. Es en estos momentos de impotencia donde la fuerza de lo divino se vuelve más evidente. Su poder, obrando a través de nuestra debilidad, es la fuerza más hermosa y transformadora del universo. Un gran líder espiritual de antaño habló de esta profunda verdad. Al describir sus propias luchas y dificultades, rogó insistentemente para que lo divino le quitara una aflicción que lo atormentaba, pero la respuesta no fue eliminar el dolor, sino declarar: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La reacción del líder ante esta revelación divina fue profunda. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de la fuerza superior repose sobre mí. Reconoció que no era en su fortaleza donde la gloria de lo supremo se revelaba más plenamente, sino en su debilidad. En ese lugar de vulnerabilidad, pudo experimentar la suficiencia de la gracia divina y la profundidad de su poder. Este concepto parece contrario a la comprensión mundana de la fortaleza. En la sociedad, se nos enseña a confiar en nuestras propias habilidades, a superar la adversidad con pura fuerza de voluntad, a vencer los desafíos mediante la energía personal y la determinación. Pero lo trascendente nos llama a una forma diferente de pensar. Nos invita a abandonar nuestra dependencia de nosotros mismos y a confiar en su poder. Nos muestra que la verdadera fortaleza no se trata de lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando estamos dispuestos a admitir nuestra necesidad de Él. Cuando estamos en nuestro punto más bajo, cuando nos sentimos completamente impotentes, a menudo estamos más abiertos a la obra de lo Supremo en nuestras vidas. Es entonces cuando dejamos de depender de nuestro propio ingenio, sabiduría o recursos y comenzamos a apoyarnos completamente en Él. En nuestra debilidad, hacemos espacio para que el poder divino resplandezca. Su fuerza no nos llega de la manera que esperamos. No es un tipo de fuerza humana definida por el poder físico o la autosuficiencia. Es una fuerza divina, un poder que es suave pero inquebrantable, un poder que nos da el coraje de permanecer cuando queremos caer, la sabiduría para saber qué hacer cuando estamos confundidos y la paz para soportar cuando nos sentimos abrumados. La fuerza de lo Supremo no niega nuestra debilidad, se perfecciona a través de ella. Es como si lo trascendente tomara nuestra fragilidad y, a través de su gracia, la convirtiera en algo hermoso, algo poderoso. En momentos de desesperación, cuando estamos quebrados y cansados, lo divino nos encuentra con el poder de levantarnos de nuevo. Su fuerza nos sostiene cuando no podemos sostenernos a nosotros mismos. Su fuerza nos lleva cuando nuestras piernas ceden. Su fuerza nos levanta cuando estamos demasiado cansados para seguir adelante. La belleza de esta fuerza divina es que nos transforma. Salimos de las pruebas, de los momentos de debilidad, más fuertes que antes, no porque lo hayamos hecho con nuestras propias fuerzas, sino porque permitimos que lo Supremo obrara a través de nosotros. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Él,
Nos abrimos a su poder transformador. Salimos de la debilidad, no como la misma persona, sino como alguien que ha sido moldeado, purificado y empoderado por lo supremo mismo. La verdad es que la fuerza divina no se nos otorga en ausencia de debilidad, sino en medio de ella. Es cuando somos débiles que somos más capaces de experimentar su fuerza en su forma más pura. Cuando sentimos que no nos queda nada, es cuando Él puede llenarnos con todo lo que necesitamos. En ese momento de intercambio divino, nos damos cuenta de que aquello mismo que pensamos que nos derrotaría, la prueba, la lucha, la debilidad, se ha convertido en el lugar donde encontramos la plenitud del poder y la gracia de lo supremo. Así que si te encuentras en una temporada de debilidad, no desesperes. No creas la ilusión de que no eres suficiente o de que estás fallando. De hecho, es precisamente en este lugar donde lo trascendente está a punto de realizar su mayor obra. Su fuerza se perfecciona en tu debilidad, y si confías en Él en esta temporada, saldrás más fuerte, más dependiente de Él y más consciente del poder que solo Él puede proporcionar. Hay momentos en la vida en que clamamos a lo alto y sentimos como si nuestras plegarias se perdieran en el vacío. En estos tiempos de silencio, puede ser difícil ver más allá de la quietud y percibir la presencia divina. Es fácil caer en la trampa de creer que lo supremo nos ha abandonado o que de alguna manera está distante, desinteresado o ajeno a nuestras luchas. Pero la verdad es que el silencio de lo alto no es una señal de su ausencia. De hecho, a menudo es en estos momentos de quietud donde lo trascendente está obrando con más poder de lo que podemos comprender. Vivimos en un mundo que valora las respuestas instantáneas y las soluciones rápidas. Estamos acostumbrados a los resultados inmediatos, ya sea en nuestro trabajo, relaciones o incluso nuestra tecnología. Pero los caminos de lo supremo no son nuestros caminos, y su tiempo no está sujeto a las presiones del mundo que nos rodea. A veces, el silencio que experimentamos de lo alto no es un retiro, sino un momento de espera divina, un espacio donde lo supremo nos está permitiendo crecer, confiar y prepararnos para lo que Él está a punto de realizar. A lo largo de las escrituras sagradas, observamos numerosos ejemplos del silencio de lo alto durante momentos cruciales en las travesías de su pueblo. Un pueblo esperó en una tierra extranjera durante siglos, implorando liberación, pero lo supremo no respondió de inmediato. Hubo momentos en el desierto en que se preguntaron si lo alto los había olvidado, mientras enfrentaban hambre, sed y un temor abrumador. Sin embargo, lo supremo estuvo con ellos en todo momento, orquestando su liberación en el momento oportuno. Su silencio no fue un signo de abandono, sino un indicio de preparación, ya que los estaba moldeando para la tierra prometida. Incluso un ser iluminado, el Hijo de lo Supremo, experimentó el silencio de su origen en un jardín de profunda angustia mientras rogaba. Clamó: mi origen, ¿por qué me has desamparado? En su momento de mayor agonía, parecía como si lo alto hubiera apartado su rostro. Sin embargo, en ese silencio, lo supremo no estuvo ausente. Estaba cumpliendo su plan final de redención a través del sufrimiento del ser iluminado. El silencio de lo alto en un momento crucial no significó abandono, sino el desarrollo de su perfecta voluntad de salvación. El silencio de lo supremo es un poderoso recordatorio de que no tenemos el control. En nuestra naturaleza humana, a menudo exigimos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y un camino claro por delante. Pero el silencio de lo alto nos enseña paciencia, fe y confianza en su tiempo. Es en la espera, en los momentos en que sentimos que nada sucede, donde lo trascendente a menudo
está realizando su obra más significativa. Nos está preparando, fortaleciendo y alineando nuestros corazones con su voluntad. En el silencio, lo Supremo está cultivando una fe más profunda y una mayor confianza en su plan, que siempre es mucho mayor que cualquier cosa que podríamos haber orquestado nosotros mismos. El silencio también es una prueba de nuestra confianza. Cuando lo alto guarda silencio, nos enfrentamos a una elección. Continuaremos creyendo en su bondad, incluso cuando no escuchemos su voz. Permaneceremos fieles cuando parezca que está distante. Este es un momento crítico en nuestra travesía espiritual. El silencio de lo Supremo nos invita a confiar no en lo que podemos ver o escuchar, sino en lo que sabemos sobre su carácter. Sabemos que Él es bueno, que Él es fiel y que nos ama, y aun cuando no podamos sentir su presencia, podemos estar seguros de que Él todavía está con nosotros, trabajando entre bastidores para llevar a cabo su plan perfecto. Las demoras y los periodos de silencio en nuestras vidas no son signos de rechazo o abandono. Son parte del proceso divino que nos moldea para los planes que lo Supremo tiene para nosotros. Si bien es posible que no entendamos el silencio en el momento, podemos confiar en que el tiempo de lo alto es siempre perfecto. Cuando finalmente se manifieste, será en el momento justo, y su plan se desarrollará de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Así que cuando te encuentres en una temporada de silencio, no te desanimes. Reconoce que lo Supremo no está ausente, está presente, obrando de maneras que son invisibles, preparándote para el siguiente paso en tu travesía. Su silencio no es una señal de negligencia, sino un indicio de su tiempo y cuidado perfectos. Confía en su proceso, espera con fe, sabiendo que su plan siempre valdrá la pena. Llega un momento en la existencia de cada ser humano en que alcanzamos nuestro límite. Nos encontramos al borde, exhaustos, agotados y sintiendo que no nos queda nada más para ofrecer. Las luchas, las desilusiones, los pesares y los fracasos se acumulan y ya no podemos soportar el peso por nuestra cuenta. En estos instantes, podemos sentirnos perdidos, como si hubiéramos llegado al extremo de nuestra fuerza y resistencia. Pero es precisamente en estos momentos de completa entrega, cuando llegamos al final de nuestra propia capacidad, que descubrimos la gracia de lo divino. La gracia de lo Supremo no es algo frágil, no es un mero consuelo o una comodidad pasajera. Su gracia es poderosa, inquebrantable e insondablemente profunda. Es en nuestros momentos de debilidad, cuando nos sentimos más quebrantados y vulnerables, que su gracia viene a elevarnos. La gracia de lo Supremo no solo nos reconforta en nuestro dolor, nos fortalece. Nos otorga el poder de levantarnos de nuevo cuando estamos demasiado cansados para ponernos de pie, de avanzar cuando estamos seguros de que no podemos dar un paso más y de continuar cuando sentimos que hemos llegado a nuestros límites. Un líder espiritual de tiempos remotos, una de las figuras más influyentes de una fe ancestral, comprendió la suficiencia de la gracia divina mejor que la mayoría. Este líder enfrentó numerosas pruebas, persecuciones y dificultades a lo largo de su vida. En sus escritos, relata una lucha personal que enfrentó, aludiendo a una espina que lo atormentaba. Rogó fervientemente, pidiendo a lo Supremo 3 veces que apartara esta carga de su vida. Sin embargo, en lugar de liberarlo del sufrimiento, lo divino respondió con estas poderosas palabras: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta del líder a esta revelación fue profunda. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de la fuerza superior repose sobre mí. Lo que este líder comprendió en ese instante
fue que la gracia divina no solo era suficiente para sostenerlo a través de sus pruebas, sino que también era lo que lo capacitaba para seguir adelante. Fue en su debilidad donde la fuerza de lo supremo brilló con mayor intensidad. Su gracia se convirtió en la fuente de la fuerza y la resistencia del líder, incluso en medio de sus mayores tribulaciones. Esta es la naturaleza de la gracia divina. No es una solución temporal o un consuelo fugaz, sino un fundamento profundo e inquebrantable. Cuando sentimos que hemos dado todo lo que podemos, cuando sentimos que estamos a punto de derrumbarnos bajo el peso de las cargas de la vida, la gracia de lo supremo interviene y nos sostiene. Se convierte en el apoyo en el que nos apoyamos cuando nuestras propias fuerzas nos fallan. Es en nuestros momentos más vulnerables donde la gracia divina nos tiende la mano, recordándonos que no tenemos que llevar el peso del mundo solos. La gracia de lo supremo no se gana ni se merece, se otorga libremente. No hay nada que podamos hacer para hacernos merecedores de ella, y sin embargo, en nuestros momentos más desesperados, se nos ofrece en abundancia. Es en esta gracia donde encontramos la fuerza para seguir adelante, para continuar frente a la adversidad y para soportar cuando el camino parece imposible. La gracia de lo supremo es suficiente para encontrarnos exactamente donde estamos y para elevarnos a donde Él desea que estemos. Es en nuestra debilidad donde llegamos a comprender verdaderamente la profundidad de la gracia divina. Cuando alcanzamos nuestro límite, finalmente nos damos cuenta de que no podemos lograrlo por nuestra cuenta. No podemos controlarlo todo, no podemos arreglarlo todo y no podemos cargar con todas las cargas. Pero es en esa misma rendición, al admitir que no somos suficientes, donde la gracia de lo supremo fluye y nos empodera. No estamos destinados a confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza que lo divino nos proporciona. Y cuando confiamos en su gracia, descubrimos que es más que suficiente para llevarnos adelante. La gracia de lo supremo no solo nos lleva, nos transforma. No es solo una fuente de fortaleza, sino también una fuente de sanación. Repara los lugares rotos en nuestros corazones, restaura lo que se ha perdido y renueva nuestros espíritus. Es en la gracia donde encontramos el coraje para perdonar, la resiliencia para esperar de nuevo y la paz que trasciende toda comprensión. Puede haber momentos en que nos sintamos completamente agotados, cuando sintamos que no nos queda nada más para dar, pero incluso en esos instantes, la gracia de lo supremo no se agota. Es infinita, es suficiente para cada prueba, cada desafío y cada pesar. Cuando alcanzamos nuestro límite, solo entonces podemos experimentar plenamente el poder y la suficiencia de la gracia divina. Y en esa gracia encontramos la fuerza para levantarnos de nuevo, para seguir adelante y para continuar caminando en su propósito para nuestras vidas. Así que cuando sientas que estás en tu punto más débil, cuando sientas que no puedes seguir más, recuerda esto: la gracia de lo supremo es suficiente, es poderosa, es sustentadora y nunca se agotará. Nunca estás solo y su gracia siempre será suficiente para llevarte a través. En los momentos más oscuros de la vida, cuando el aislamiento y la lucha pesan fuertemente en nuestros corazones, es fácil sentir como si estuviéramos perdidos u olvidados. El camino a seguir puede parecer incierto, y las cargas que llevamos pueden parecer imposibles de soportar. Pero en estos mismos momentos de incertidumbre, son la convicción y la esperanza las que se convierten en nuestros anclajes, manteniéndonos firmes y avanzando incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La convicción y la esperanza en lo supremo
No son solo emociones fugaces, son las líneas vitales que nos sostienen incluso en las temporadas más difíciles de nuestras vidas. Nos recuerdan que el plan divino siempre está en acción, incluso cuando no podemos verlo, y que Él nos está preparando para algo mayor. La convicción es el fundamento sobre el cual construimos nuestra confianza en lo supremo. Es la creencia de que, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías, lo divino sigue siendo bueno y sus promesas son verdaderas. La convicción no nos exige tener todas las respuestas o ver el panorama completo. De hecho, a menudo nos exige dar un paso adelante con confianza, cuando no tenemos idea de lo que nos espera. La convicción es la decisión de aferrarse al carácter divino, incluso en ausencia de una dirección clara. Es la certeza de que, aunque las tormentas rajen a nuestro alrededor, lo Supremo todavía tiene el control y su propósito para nuestras vidas permanece inalterado. La esperanza es el fruto de esa convicción. La esperanza es lo que nos mantiene adelante cuando todo lo que tenemos es un atisbo de las promesas divinas, un leve susurro del bien que Él tiene reservado para nosotros. Es la seguridad de que, no importa cuán difícil sea el camino, no estamos solos. La esperanza nos da la fuerza para soportar, para seguir adelante y para aferrarnos a la creencia de que nuestras circunstancias actuales no definen nuestro futuro. La esperanza nos dice que hay más esperándonos, que el plan definitivo de lo supremo para nuestras vidas es mayor que cualquier momento de sufrimiento o prueba. Las Escrituras nos recuerdan el poder de la convicción y la esperanza. Se nos dice que fuimos salvados por la esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia. Este pasaje capta hermosamente la esencia de lo que significa tener convicción y esperanza en lo supremo. No siempre vemos el panorama completo, pero confiamos en su promesa de que Él está obrando entre bastidores. Es esta esperanza la que nos ayuda a navegar las temporadas difíciles de nuestras vidas, sabiendo que lo supremo tiene un plan, incluso si aún no lo entendemos. Cuando depositamos nuestra convicción en lo supremo y nos aferramos a la esperanza, no solo somos sostenidos en los momentos difíciles, sino que también estamos siendo preparados para el propósito mayor que Él tiene para nuestras vidas. Las luchas y los desafíos no son aleatorios, son el proceso de purificación que nos moldea en las personas que lo supremo necesita que seamos para el siguiente capítulo de nuestra travesía. Las pruebas que enfrentamos tienen un propósito, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Nos preparan para levantarnos de nuevo, más fuertes y más equipados para cumplir el propósito que lo supremo nos ha puesto por delante. Consideremos, por ejemplo, la historia de un visionario. Su vida estuvo marcada por la traición, el abandono y las dificultades. Vendido por sus propios allegados, arrojado injustamente a un calabozo y dejado solo en momentos oscuros, este hombre tenía todas las razones para perder la esperanza. Sin embargo, a través de todo, nunca perdió su convicción en lo supremo. Confió en que lo divino tenía un plan para su vida, incluso cuando parecía que todo se desmoronaba. Al final, este visionario ascendió a una posición de gran poder, donde pudo salvar innumerables vidas durante un tiempo de escasez. Su convicción y esperanza en lo supremo, incluso en medio del sufrimiento, no solo lo sostuvieron, sino que lo prepararon para cumplir su propósito trascendente. De manera similar, un gran líder de la fe, quien enfrentó persecución, encarcelamiento y dificultades implacables, continuó avanzando con convicción, siempre esperanzado en las promesas divinas. A pesar del dolor, sabía que las pruebas que soportaba no eran en vano. Se nos dice
que no solo nos gloriamos en las tribulaciones, sino que sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este es un poderoso recordatorio de que cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para el crecimiento. Nuestra convicción y esperanza se refinan a través de la adversidad, haciéndonos más resilientes, más compasivos y más capaces de cumplir el propósito que lo Supremo tiene para nosotros. Cuando nos aferramos a la convicción y la esperanza, estamos siendo equipados para el futuro. Las pruebas que soportamos hoy pueden parecer reveses, pero en realidad son las mismas experiencias que nos preparan para el propósito mayor que lo Supremo nos ha puesto por delante. Nuestras luchas no nos definen, sino que nos moldean. Nos enseñan perseverancia, humildad y confianza. Refinan nuestro carácter y aumentan nuestra capacidad de amar y servir a los demás. A través de todo, podemos descansar en el conocimiento de que lo Supremo está utilizando cada momento de nuestras vidas, cada dificultad, cada prueba y cada alegría para prepararnos para el propósito único que tiene para nosotros. La convicción y la esperanza son las herramientas que nos ayudan a navegar la travesía, incluso cuando el camino no está claro. Nos recuerdan que lo Supremo está con nosotros, que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y que su tiempo es perfecto. Es posible que no siempre comprendamos las razones de nuestras luchas, pero podemos confiar en que lo Supremo nos está guiando hacia algo mayor. Así que en esos momentos en que te sientas aislado, cuando el peso del mundo parezca demasiado grande para soportar, aférrate a la convicción y la esperanza. Confía en que lo Supremo está obrando entre bastidores, incluso cuando no puedas verlo. Sigue adelante, sabiendo que Él te está preparando para un propósito mayor, un propósito que se revelará en su tiempo perfecto. Y cuando llegue el momento de levantarte de nuevo, encontrarás que eres más fuerte, más sabio y más equipado para cumplir el llamado que lo Supremo ha puesto en ti.